Habíamos quedado acá, en el momento donde se dividen el reino del sur del reino del norte, ¿sí? A la herencia de Salomón, el rey Roboam, que era de Judá, eh, no atiende los reclamos de las tribus del norte que piden que baje los impuestos. Él, en cambio, sube los impuestos, y lo que hacen las tribus del norte es separarse, independizarse, pero ahora ya no como confederación de tribus. No logran volver a rearmar ese proyecto. Esto estamos hablando alrededor del año, eh, a ver si este era 1030, 930 es que muere Salomón, los dos reinos, y se dividen el reino de Judá del reino de Israel. ¿Sí? El reino de Israel había tenido la experiencia de la confederación, en cambio el reino de Judá no. Marco esto todo el tiempo porque va a ser algo bastante determinante en la historia de Israel y Judá, ¿sí? El haber tenido esa experiencia de la confederación de tribus. A ver, yendo a los textos, piensen que hasta ahora lo que se empezó a escribir del Antiguo Testamento, de la Biblia, es lo que conocemos como el documento yavista, que se empezó a escribir en la corte del rey Salomón como para justificar esta monarquía. No encontramos directamente dentro de la Biblia algo que nos diga documento yavista, pero sí el análisis de los textos ha podido ir desglosando qué partes de los textos provienen de estas fuentes. Los primeros textos de la Biblia, los primeros 5 textos se los llaman el Pentateuco, los 5 textos, que serían Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto sería el Pentateuco. Bueno, gran parte de estos textos provienen del documento yavista. Sin embargo, en el libro del Éxodo hay gran parte que también viene de la tradición oral eloísta, ¿sí? Bueno, pero ahora vamos a ver eso. ¿Qué es el documento eloísta? Alrededor del siglo VIII, ¿sí? Acá vemos los siglos. Alrededor del siglo VIII, en el norte, los profetas comienzan a reclamar y a denunciar las injusticias de la vida bajo una monarquía. Entonces tenemos fundamentalmente 2 profetas que van a ser Amós y Oseas, que van a ser los que sobresalgan por entre los otros profetas. Amós es un profeta que está ocupado fundamentalmente de la problemática social, de las cuestiones sociales. Se enfrenta a la monarquía y se enfrenta al sacerdote y les recrimina las injusticias, ¿sí? Es un profeta muy contestatario, si bien no llega a tener un carácter tan revolucionario como el de Oseas. Oseas es un profeta aún más radical, ¿sí? Tiene un claro proyecto político, que es el proyecto de la confederación. Lo que dice Oseas es: no queremos una monarquía si estábamos muy bien bajo el sistema de la confederación de tribus. Hay que retornar a eso, donde todo se comparte, donde no hay opresión, ¿sí? Un sistema inclusivo. Plantea una revolución radical frente a la monarquía y utiliza el símbolo del matrimonio entre el hombre y la mujer para mostrar el pacto entre Dios y el pueblo, el pacto que se había firmado en Siquem, ¿no? Con respecto al sur, ¿qué sucede en el sur? Que se desarrolla el reino de Judá. Bueno, en el sur aparecen 2 profetas fundamentales. Uno va a ser Isaías, el primer Isaías. Aclaro esto: en el Antiguo Testamento existe un solo libro de Isaías, pero sin embargo estudios posteriores nos pueden decir que fueron escritos en 3 épocas distintas por 3 personas distintas, que a lo mejor se llamaban Isaías, pero
o a lo mejor no, o a lo mejor solamente el primero se llamaba Isaías y los otros son de la escuela de Isaías, de la línea de Isaías, y utilizan su nombre como para identificarse con esa línea, pero no son escritos. ¿Por qué? Tienen, bueno, acá lo ven, primer Isaías siglo VIII, segundo Isaías siglo VI, y el tercer Isaías va a aparecer aún más hacia acá en el tiempo. El primer Isaías es un profeta muy culto, sumamente culto, muy preparado, muy instruido, que tiene cierta cercanía con el monarca, o sea, pertenece a la corte. Entonces, no es revolucionario, no pretende volver a la confederación ni crear un sistema de confederación, pero sí denuncia las injusticias cometidas por el monarca, por el sistema de opresión monárquico. En cambio, Miqueas sí es un profeta campesino que sufría la opresión en carne propia y denuncia la monarquía y el sacerdocio, dice que el templo, el palacio y el monte Sión deben ser erradicados porque simbolizan la opresión. Su horizonte es la reconstrucción de la confederación de tribus. A pesar de ser del sur, él sabe de la existencia de la experiencia de la confederación de tribus en el norte, y Miqueas lucha, al igual que Oseas, por la reconstrucción de la confederación de tribus. Estos son los profetas más importantes de este momento. Luego van a aparecer otros profetas importantes como Jeremías, por aquí, el profeta Ezequiel, por aquí, o el profeta Daniel, también más cercano ya a nuestros tiempos. Ahora vamos a la parte histórica. Acá habíamos visto que todo esto se desarrolló. Toda esta parte, este primer periodo de tiempo donde existió entre el éxodo, huida, y que se formara el reino de Judá, había habido un intervalo de tiempo donde las potencias no tuvieron preponderancia una sobre la otra, entonces se pudo desarrollar cierta tranquilidad, cierta paz en la región de Canaán, donde pudo establecerse la confederación de tribus. Luego, si bien invaden los filisteos, los filisteos no son una potencia imperial, entonces hay una guerra, pero no hay una dominación posterior, sino que la dominación es propia de la tribu de Judá, con David y Salomón, que dominan al norte, destruyen la confederación de tribus, y esto se da por un periodo de unos 100 años. A ver, no, porque recién, acá en el 300 años se da esta situación. Primero 100 años entre David, Salomón y Saúl, y después otros 200 años hasta que en el año 721 Asiria, que ya se había desarrollado como potencia imperial, invade, pero invade solamente el reino del norte, no el reino de Judá, invade el reino de Israel y lo destruye, lo domina, y lo que hace, el tipo de dominación que tienen los asirios es la de mezclarse con la población nativa. Este es un dato no menor, porque luego vamos a ver que cuando los que dominen toda la zona sean los sacerdotes van a imponer un sistema de dominación donde el valor fundamental es el de la pureza. Y el norte, como fue invadido por los asirios y se mezclaron, va a ser siempre considerado impuro. Entonces van a ser siempre dominados los del norte. Los del norte es la zona de donde proviene Jesús, la Galilea y la Samaria, ¿sí? Las provincias de Galilea y Samaria. Entonces destruyen el reino del norte, pero mientras tanto el reino del sur sigue en pie. Ahora, cuando invaden los asirios, los textos de los profetas
fundamentalmente textos de Oseas, son escondidos en el sur, son llevados al reino del sur, ¿sí? Y le llegan a manos del rey, que era Josías. Sí, exactamente. Los escritos estos de Oseas y sus discípulos deben ser escondidos cuando invaden los asirios, los esconden en el reino del sur. Cuando son descubiertos estos escritos un siglo después, estos textos serán utilizados para escribir el Deuteronomio, que es un nuevo texto. Deuteronomio, que su etimología significa la norma posterior, ¿sí? La nueva ley sería la ley tardía. Bueno, fundamentalmente utilizando textos de Oseas. Estas reformas, si bien no son más cercanas a los valores de la Confederación, no dejan de ser en un contexto monárquico, ¿sí? De los escritos de Oseas y de los discípulos de Oseas también salen estos libros históricos, recuerdos del pasado, el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Samuel, el libro de Reyes. José, Jueces, Samuel, Reyes son escritos por los discípulos de Oseas. Luego va a aparecer en el sur el profeta Jeremías, quien critica la religión que está totalmente deslegitimada. En el templo no está Dios, dice Jeremías, ¿sí? Y por lo cual es condenado Jeremías. Cuando en el año 587 invaden los babilonios, ven que acá arriba figura neobabilonios, invaden los babilonios en el 587, destruyen el templo, los babilonios invaden todo, invaden el norte y el sur. Destruyen el templo y tienen un sistema de dominación distinto. Lo que hacen ellos es deportar a las clases dirigentes, ¿sí? El exilio en Babilonia, los mandan a Babilonia. A los sacerdotes y a la clase dominante, a los dirigentes de la sociedad. Pero durante este exilio es que fundamentalmente el profeta Ezequiel, que es un profeta que tiene como parte de las dos vertientes, o sea, es un profeta que tiene cuestiones del proyecto profético, pero también tiene cuestiones de la monarquía, ¿sí? Él proviene de un ámbito monárquico, pero tiene cuestiones que son más radicales en contra de la monarquía y cuestiones que las justifican, ciertas cuestiones del sistema monárquico. Entonces, ¿qué es lo que van a proponer? Durante este exilio, el profeta Ezequiel denuncia crímenes e injusticias, pero luego escribe un proyecto sacerdotal que está incluido en su texto de los capítulos del 40 al 48. ¿Sí? El documento sacerdotal, que acá lo ven, que lo anotamos como P, el documento P, porque viene del alemán Priester, ¿sí? Acá el Deuteronomio con la D, el Elohista con la E y el Yavista con la J. Entonces, escribe un proyecto sacerdotal donde lo que va a decir es, bueno, cuando volvamos a nuestro territorio, lo que tenemos que hacer es un nuevo orden, ¿sí? Donde el poder resida en el templo y donde el valor fundamental sea el de la pureza. Y lo que hay que evitar siempre, lo que hay que rechazar, es la mancha. Después vamos a analizar, en la próxima clase vamos a analizar más detalladamente estos dos sistemas, el sistema de deudadón característico del proyecto profético y el sistema de valores de mancha pureza característica del sistema
sacerdotal y también un poco del sistema monárquico, sistemas de opresión. Bueno, luego también en el documento sacerdotal se reescribe alguna parte del Pentateuco. Perdón. Se reescribe una parte del Pentateuco, ¿sí? Es decir, del Génesis, del Éxodo y fundamentalmente del Levítico, que es un libro en donde están escritas con mucha precisión cuáles son las normas para mantener la pureza, para mantenerse puro, para no mancharse, ¿sí? El libro del Levítico, que es del que se agarra fundamentalmente los más ortodoxos de los judíos, leen su base fundamental, donde habla, por ejemplo, sobre la comida kosher, es en el libro del Levítico. Bueno, luego van a aparecer profetas menores, se reescribe la historia, las crónicas, Esdras, Nehemías, la resistencia del pueblo con Jonás, Ruth y Esther. Jonás, Ruth y Esther, crónicas, Esdras, Nehemías, Zacarías, Joel, Abdías, Malaquías, el tercer Isaías. Después también aparecen escritos apocalípticos donde vamos a encontrar a Daniel fundamentalmente, pero también hay escritos apocalípticos en el tercer Isaías. Escritos sapienciales, la salvación individual, ¿sí? Los salmos, lamentaciones, cantar de cantares, el eclesiástico, sabiduría, el eclesiastés. En el siglo III se realiza la traducción griega de la Biblia de los 70 en Alejandría, traducción griega de los 70. Acá, miren, un momento, me salté una parte. Cuando los babilonios dominan, deportan a las clases dirigentes, pero un tiempo después, alrededor del año 520, los persas invaden a los babilonios, es decir, los persas, que hoy serían los iraníes, invaden a los babilonios, que hoy serían los iraquíes, o sea, viene una invasión del este hacia el oeste, y los persas tienen un sistema de dominación distinto, que es gobernar a través de las propias clases dirigentes del lugar, es decir, todas las clases dirigentes que estaban viviendo en el exilio de Babilonia son retornados a su tierra y los persas dominan a través de ellos. Entonces, en lugar de poner un rey, dominan los sacerdotes, ¿sí? A través de este sistema sacerdotal de la mancha y la pureza, son aliados de los persas. La clase dominante domina en representación del imperio persa. Luego va a venir alrededor entre el siglo IV y el siglo III ya la invasión de los griegos, y acá por eso acá viene la traducción griega de los 70. Esto se lo llama así porque se supone que le entregaron todos los textos, ¿sí? Todo lo que había hasta ahora. Acá dice, reagrupación del Pentateuco, inicio de la redacción final, la selección y la redacción final de la Biblia. O sea, acá este es el momento entre el siglo VI y el siglo V donde se unifican los diferentes documentos: el yavista, el eloísta, el deuteronómico y el sacerdotal, y ya se le da forma a toda esa primera parte de la Biblia. Luego, si bien aparecen otros nuevos textos, ya la forma principal estaba dada a partir de este siglo VI, siglo V. Y acá, en el siglo III, es que se les da todos estos textos a 70 sabios en distintas habitaciones,
y se les pide que traduzcan la Biblia, y cuenta la leyenda sobre el tema que todos tradujeron al griego exactamente igual, o sea que hubo sin que se hablaran entre sí, pero la traducción fue perfecta. Esta traducción se hace en Alejandría. Luego van a aparecer el Apocalipsis de Daniel, libros de Tobías, Judith, Eclesiastés, y el primero de Macabeos, el segundo de Macabeos y Baruch, que son libros contra la opresión, son libros contestatarios a la opresión. Bueno, el de Daniel es un libro directamente apocalíptico. Y ahí terminaría, porque ya llega la etapa de los romanos, se termina el Antiguo Testamento y ya va bajo la dominación romana es que va a aparecer esta figura, este líder carismático que va a ser Jesús de Nazaret. Y bueno, ya veremos más adelante qué es lo que pasa con el Nuevo Testamento y los Evangelios. Bueno, espero que les haya quedado bastante claro. Es complejo, son un montón de datos. Tendrían que ir siguiendo esta clase con el esquema que les estoy mostrando aquí en pantalla. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.